Bueno, muchas gracias, doctor Cabezas. Primero que todo, buenas noches. Para mí es realmente un honor acompañar a la Academia de Ciencias en este ciclo de conferencias. Yo agradezco al doctor César Cabezas, al doctor Soñó Brunstein, que me han invitado en la edición de este número y a darles esta charla. Doctor Stoll y doctor Alarcón, que nos acompaña acá en la mesa, la colega de la Cayetano Heredia. A todos ustedes, buenas noches. Bueno, vamos a abordar un tema que realmente no es nuevo, solo que no terminamos de sumergirnos en él, pero como mensaje de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, el abordaje de una salud es hoy más esencial que nunca, y vamos a ver por qué. ¿De dónde sale el concepto? El concepto viene del reconocimiento de que hay una susceptibilidad compartida entre humanos, animales y ecosistemas. De allí empieza a evolucionar el concepto de una salud que además reconoce vínculos importantes entre esas tres esferas. Como concepto, entonces, se traslada a un abordaje de salud pública, y es creado por todo un movimiento internacional. Históricamente, en términos de tiempo, realmente es la epidemia de SARS, el SARS cuando surge, que empieza a hacer pensar a todos los profesionales por qué no estamos todos más involucrados en esto. Recordarán el SARS, un coronavirus, también una zoonosis emergente. Esto fue por allá, por el 2003. Y como corriente de pensamiento también, impregna a la academia. Y es así que varias universidades en los Estados Unidos y en Inglaterra han acogido esto, en Canadá, y están desarrollando programas dirigidos a que el concepto y el abordaje de una salud sea impartido en sus aulas. Es bien interesante. ¿Qué implica el abordaje? Implica implementar programas, políticas, legislación, investigación, es decir, lo que hacemos siempre desde la salud pública, nuestras intervenciones, pero desde múltiples sectores, trabajando juntos para obtener mejores resultados, reconociendo que los esfuerzos desde un solo sector no son suficientes. Los esfuerzos que se hagan desde el sector salud, únicamente para abordar los complejos problemas de salud pública que está afrontando el mundo hoy en día, son insuficientes. Vamos a ver un poco esos problemas. Y el concepto de una salud también llama a romper los silos entre los diferentes profesionales de la salud y promover colaboraciones transdisciplinarias, particularmente entre aquellos que ejercen la medicina veterinaria y los que ejercemos la salud pública. Ahora vamos a ver la importancia que tienen la zoonosis y las enfermedades emergentes en general, la mayoría de ellas son zoonosis. Eso nos llama realmente a romper esos hilos y a trabajar más cercanamente y más coordinadamente. El abordaje de una salud se enfoca particularmente en tres áreas donde se ha visto una mayor utilidad: en la inocuidad alimentaria, en el control de la zoonosis y, muy importantemente, en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Vamos a ver un poco de dónde viene todo el problema. Y estamos siendo testigos de unas rápidas transformaciones mundiales, más o menos a partir de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Yo creo que hemos sido la generación que hemos visto cambios más grandes en la historia. Avances en todas las aristas, políticos, sociales, económicos, en la ciencia y en la tecnología. Una mayor conectividad e interdependencia entre países
y una expansión en los alcances del transporte y las telecomunicaciones. Esto todo ligado y ha conllevado a un mayor tránsito y movimiento de personas de todo tipo, ya sea viajeros por turismo, pero en gran parte migración. Lo estamos viviendo y lo estamos viendo. El comercio internacional global sin precedentes en la historia, en lo que se ha llamado la globalización, concepto que no es tema de esta reunión entrar, pero que también tiene sus aristas. Los cambios socioeconómicos y todos los cambios ambientales, entonces, en particular estos que estamos mencionando, dan oportunidades para la diseminación de microorganismos y la emergencia y reemergencia de enfermedades, en particular zoonosis. Es decir, todos estos cambios y estos avances que estamos viendo, en el fondo lo que han conllevado, adicionalmente a mejores estilos de vida, tal vez, dirán unos, han conllevado a una mayor expansión y emergencia y reemergencia de microorganismos. Y esta es una grafiquita muy vieja que a mí me encanta mostrarle. Miren, la publicación es del 94. Pero aquí Murphy y Nathanson muestran cómo para rodear el mundo, el tiempo en días para rodear el mundo se ha disminuido enormemente. Hoy en día darle la vuelta al mundo es supremamente fácil en tiempo. Y al mismo tiempo la población mundial ha crecido exponencialmente. Tenemos dos efectos grandes que estamos viviendo. La facilidad de movilidad de un lugar a otro, y pongámonos en las perspectivas que nosotros no nos movemos solos, nos movemos con otras cosas, incluidos vectores y otras cosas, y cómo la población mundial está subiendo. Entre los años 40 y el 2004 se registraron 335 eventos de enfermedades infecciosas emergentes. En promedio unos 5 por año. El pico estuvo en los 80 asociados a la emergencia del VIH-Sida y sus infecciones oportunistas. Los patógenos nuevos frecuentemente emergen de animales. Eso es lo que estamos observando. Y se ha calculado que cerca de un 60% de las enfermedades infecciosas emergentes recientes, incluyendo el VIH, surgieron de animales. El 72% tiene su origen en especies silvestres. Esta también es una gráfica un poco antigua. Si le pusiéramos todos los eventos hasta ahora, probablemente ya quedaran cubiertos los mapas. Ilustra los eventos emergentes en los últimos años, también al 2004. Entonces tenemos por un lado ese movimiento, esa interdependencia de los países, ese aumento exponencial de la población, y eso ha empujado a que los sistemas económicos mundiales se adapten a esa población mundial y esas nuevas tecnologías, y eso ha empujado a unos medios de producción de bienes de consumo masivos, y aquí voy a llamarles la atención sobre esos bienes sobre esa producción de bienes de consumo en la producción de los alimentos, tanto en su producción como en su comercialización. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, nos informa que el comercio internacional de alimentos genera 2.000 millones de dólares al año, se producen y comercializan y transportan miles de millones de toneladas de alimentos de un lugar a otro para ser consumidos. Las exportaciones mundiales de carne en el 2018 establecerán un récord, 33.6 millones de toneladas, esto es 2.6% más que en el 2017, también dato de la FAO. Esto podemos verlo y es un avance importante, se está produciendo mucho más alimento a nivel mundial, pero esto conlleva también riesgo para la salud pública.
el uso de medicamentos veterinarios que se utilizan en la producción masiva de medicamentos, incluidos los antibióticos, sí señores, los antibióticos, los plaguicidas, los aditivos alimentarios y los contaminantes de todo tipo. Y por otro lado, los estándares de inocuidad de los alimentos a nivel global y a nivel de los países están todavía a medio construir. ¿Qué vemos? Hay esfuerzos importantes de los países por establecer regulaciones. Hay esfuerzos importantes de los países por tener capacidades de identificación, de diagnóstico en toda la cadena de producción, en los procesos de importación a nivel global, el Códex Alimentario, que es unas reglas de juego de los países para comercializar alimentos y garantizar la inocuidad de los mismos. Pero resulta que estos mecanismos aún no logran estructurarse o fortalecerse proporcionalmente a la velocidad que los productos son transportados. Es decir, esta masividad que tenemos por un lado de producción y de transporte no va acompasada de las regulaciones que deben existir y de las capacidades para garantizar totalmente su inocuidad. Esto varía mucho, ¿eh? Esto varía mucho de un país a otro. Hay países con unas estructuras muy fuertes, hay otras con unas estructuras no tan fuertes. ¿De qué hablamos? Hablamos de capacidades para diagnosticar, eliminar o mitigar riesgos en las cadenas globales de producción y comercialización de los alimentos. Y al ser diferente o ser heterogénea esas capacidades, significan que debilidades en esas capacidades, ya sea regulatorias o de diagnóstico o para su manejo, pudiesen significar un gran porcentaje de población expuesta a esos riesgos relacionados al consumo de la inocuidad de los alimentos. Entonces, en este mundo global, las debilidades regulatorias y detección de riesgos de la producción de los alimentos en un país muy distante, como lo puede ser China, como lo puede ser Tailandia, es potencialmente nuestro problema. Vemos en los supermercados, encontramos enlatados de todas partes del mundo. Conocemos exactamente cómo es la calidad del proceso en ese país donde se procesó y se empacó este alimento. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades de detección de riesgos, implementación de regulación y la notificación de los mismos a las redes internacionales cobra mayor importancia. Y aquí estoy hablando del Reglamento Sanitario Internacional y las redes de Infosan. Entonces, les hablé de lo que es la problemática que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Perú ha tenido desafortunadamente en los últimos años varias situaciones con inocuidad de los alimentos. Imaginémonos esos problemas a escala global entre comercialización de alimentos entre países. La zoonosis. Veamos el ejemplo de las aves de corral. La carne de pollo es de lo que más se comercializa y se come en nuestros países. Los patógenos de aves de corral, muchos son zoonóticos y pueden afectar a los seres humanos. Y del grado de tecnificación de su producción dependerá la interacción entre el humano y el animal en la cadena de producción y consumo, es decir, desde que se coge el animal en la granja, o ya sea tecnificado o no, hasta que llega el pollo a su mesa. Hay una serie de interacciones entre el humano y el animal. Y en esa serie de interacciones es donde nos estamos exponiendo al intercambio de viruses. Insuficientes capacidades en diagnóstico y bioseguridad en los centros de producción animal, en este caso avícola, propician que los patógenos emergentes se convierten en amenazas a la salud pública global, y este es el caso de la influenza aviar, que como sabemos tiene una mayor prevalencia en los países asiáticos, y es allí en Asia justamente, para que tengamos idea de la magnitud del problema, allí donde están emergiendo virus aviares
que potencialmente pueden saltar las barreras de las especies e infectar humanos, adaptarse y transmitirse y generar pandemias, por eso la atención a los virus aviares, es allí en Asia donde la producción de carne avícola y de huevos casi se ha cuadruplicado. La creciente demanda de carne avícola aumentó de 9 a 120 millones de toneladas entre el año 1961 y el 2016, en cuanto a la producción mundial. Y en las últimas 3 décadas, la producción mundial de huevos ha aumentado en más de 150%. Pasando un poco de la zoonosis, a ver el problema de la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos que, en cuanto al uso de los antimicrobianos en agricultura y cría de animales, la FAO indica que el 75-90% de los antibióticos probados, usados en animales, se excretan en forma no metabolizada y entran en los sistemas de alcantarillado y fuentes de agua. El consumo total de antimicrobianos en el sector ganadero en el 2010 fue de 63.151 toneladas de antibióticos utilizados en el sector ganadero. La FAO estima que el uso global aumentará en un 67% para el 2030 a 105 y tantas toneladas. El mayor aumento, una duplicación, se producirá en países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la industria ganadera de China se estima consumirá 1/3 de los antibióticos disponibles en el mundo. Esto nos da una idea de la dimensión del problema, cómo se genera y lo que se viene y por qué hay que entenderlo en toda su dimensión para entender que el abordaje de una salud es absolutamente necesario y va más allá del sector salud, nuevamente. No me podía quedar sin hablar en esa interrelación de hombre, animal y ecosistemas, ambiente, de los determinantes socioeconómicos y ambientales. Porque sabemos que en toda Latinoamérica, de México hacia abajo, está muy de moda las economías extractivas, la minería y la extracción de madera, que no solamente puede impactar negativamente los ecosistemas cuando se hacen de manera irresponsable y no regulada, como suele suceder, sino que esas áreas de explotación minera se convierten en nichos de convivencia de hombre, animales y medio ambiente selvático, donde la población está expuesta, incluyendo población migrante no inmune. Mucho es el caso de Perú, de personas que bajan de la sierra a trabajar a la selva, Madre de Dios, expuestos a patógenos de transmisión vectorial y zoonótica. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, aquí en Perú. En las selvas amazónicas de todos nuestros países hay unos 33 millones de habitantes, incluyendo 420 comunidades indígenas. Y su vida depende de la preservación del ecosistema y su biodiversidad. Y es bien conocido como el Amazonas todo sirve como pulmón del mundo, autorregula el clima global. En Madre de Dios, operaciones mineras, en un reporte del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, habían destruido más de 32.000 hectáreas de bosques y contaminado gravemente varios ríos de la región con mercurio y otros contaminantes. Esto es un informe viejito, del 2011 del Ministerio del Ambiente. Y en esa misma región, y hablando y ligado a la minería, encontré un estudio que me llamó la atención. La mayor incidencia de vivas en ese estudio, un estudio de prevalencia, fue encontrada en hombres, adultos, jóvenes y adolescentes entre 10 y 59 años. Más del 50% provenía de las localidades de Alto Puquiri y Tranquera, de intensa minería informal para la extracción de oro. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud de mi país, en Colombia, liberó un estudio que hizo el Observatorio Nacional de Salud del Instituto
donde analizó la asociación entre la producción de oro en los municipios del Chocó, es un departamento en Colombia donde se ejerce mucho la minería, y la incidencia de malaria entre los años 2007 y 2014, encontrándose que los municipios con mayor producción de oro presentaron el mayor número de casos de malaria anualmente. Este fue un estudio que se hizo tutelado por el Ministerio de Salud porque se observó una resurgencia y una gran incidencia de malaria a partir del 2015 en todas estas áreas, con un aumento de la mortalidad. Y estos fueron los resultados. Factores comunes entre el estudio de Madre de Dios y el estudio de Colombia: encontré que los criaderos artificiales del mosquito transmisor de la malaria en las zonas de explotación minera son comunes a ambos como factores de riesgo, y la migración a áreas endémicas para malaria de poblaciones no expuestas previamente, también como factores de riesgo, fue común a los dos estudios. Igual esa relación entre la minería, la extracción minera y enfermedad está bien documentada en los casos de Venezuela y en los casos de Guyana. La mayoría de los casos de malaria en Venezuela vienen de las áreas mineras, igualmente en Guyana. Los avances en el transporte, el aumento del comercio internacional como conclusión, el aumento de las poblaciones y la expansión agrícola han alterado dramáticamente la forma en que emergen y se propagan las enfermedades, lo hemos visto, se los he mostrado. Entonces, esto hace que el abordaje de una salud sea hoy más que nunca esencial y relevante. Se requiere un enfoque bien coordinado desde las instancias de salud animal y las instancias de salud pública, y yo le agregaría desde también los que trabajan la parte ambiental. Detectar, responder, prevenir eficazmente los brotes de zoonosis y los problemas de seguridad alimentaria. Para eso se necesita trabajar en capacidades, en regulación. Nuestros países de la América Latina tenemos mejores capacidades que otros países de otras regiones en este sentido. Importantemente llama la atención la Organización Mundial de la Salud a la necesidad de que compartamos los datos epidemiológicos y la información laboratorial entre las distintas disciplinas y sectores. Entre más difundamos esas informaciones, hay más chances de que otros sectores se involucren. Implementar respuestas articuladas a través de todos los niveles, local, nacional, regional y global, a las amenazas globales. Suena muy bonito, otra cosa es lograrlo. En mayo de este año, del 2008, se firmó un memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas y la Organización para la Sanidad Animal o la Organización para las Epizootias OIE, que buscan tener acciones conjuntas para combatir todas estas amenazas asociadas con las interacciones entre seres humanos, animales y el medio ambiente, y que tiene un fuerte enfoque en controlar y revertir la resistencia a los antimicrobianos. Mejorar las capacidades de pronóstico de enfermedades para respuestas más informadas y más rápidas a las enfermedades zoonóticas y endémicas, incluidas las transmitidas por los alimentos, y ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de salud, emprender actividades conjuntas. Y los dejo con este mensaje del doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos afecta a los seres humanos, los animales y nuestro ecosistema. Por eso es tan vital la asociación tripartita de OMS, FAO y OIE, y yo diría que la implementación del enfoque de una salud. Él dice que trabajar juntos es la única manera de evitar los enormes costos humanos, sociales, económicos y ambientales de la resistencia a los antimicrobianos. Gracias. Bueno,
Bueno, muchas gracias, doctora Guardo, por su exposición. Ahora ya estamos centrados en lo que es una salud. Y seguidamente, como ha mencionado también la doctora Guardo, no podemos tener conocimiento, la actitud, pero eso tenemos que aplicarlo. En ese sentido, la doctora Verónica Ormía, que representa la Universidad Cayetano Heredia, es máster en medicina veterinaria, nos va a hablar de las aplicaciones de este abordaje a la investigación, y es un aspecto importante a considerar. Entonces dejamos en el uso de la palabra a la doctora Verónica Ormea.